Si no me hubieran llevado al límite, ¿cómo podría yo, Aria, graduada de una prestigiosa universidad y ex jefa del equipo de planificación de una empresa de publicidad, haber terminado trabajando de niñera? Pero la realidad es cruel. La inversión de mi padre fracasó, la empresa quebró y nos quedamos ahogados en deudas astronómicas. Las llamadas de los cobradores no paraban, ni de día ni de noche. Mi madre, agobiada por el estrés, enfermó gravemente y permaneció en el hospital esperando dinero para salvarla. Vendí todas mis cosas de valor y pedí dinero prestado de todas partes, pero aún así no fue suficiente. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una oferta de trabajo de niñera bien paga apareció como la única luz en la oscuridad, irrumpiendo en mi campo de visión. El empleador era el renombrado director ejecutivo Ethan. Los requisitos del puesto eran casi perversamente exigentes. No solo debía ser graduado de una universidad prestigiosa, dominar varios idiomas, tener conocimientos de nutrición y psicología, sino también ser experto en defensa personal. Y el salario era muy alto, suficiente para resolver mis problemas actuales. Presenté mi solicitud con la última pizca de esperanza. Inesperadamente recibí una invitación para una entrevista. La finca familiar de Ethan se encontraba en la ladera más cara de la ciudad, en medio de una colina extensa y fuertemente custodiada, como una fría fortaleza aislada del mundo. Con un traje barato pero limpio y decente, me detuve ante la puerta de hierro intrincadamente tallada, con las palmas de las manos sudando nerviosamente. Me sentía como un enano diminuto que hubiera vagado por la tierra de los gigantes, pequeño e insignificante. El mayordomo me condujo a la sala de estar. La decoración era la personificación del lujo discreto, cada pieza era invaluable, pero el espacio se sentía vacío, carente de calidez. Ethan estaba sentado en el enorme sofá de cuero en el centro de la habitación. Parecía aún más imponente que en las fotos de las revistas financieras. Sus rasgos eran profundos y afilados, sus líneas frías y duras, irradiando un aura poderosa que advertía a los desconocidos que mantuvieran la distancia. Vestía un traje negro a medida, con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de café, su mirada penetrante me escrutaba como un escáner. Instintivamente contuve la respiración. Aria, dijo en voz baja, con una autoridad incuestionable, ¿sabes a quién se supone que debes cuidar? Sí, me obligué a mantener la calma, a tu hijo. Respondió con ligereza, dirigiendo la mirada hacia la escalera. Un niño de unos 5 o 6 años, vestido con un elegante traje a medida, estaba de pie junto a la barandilla, agarrando un juguete transformador, mirándome con una mirada extremadamente hostil. Sus rasgos eran casi una versión en miniatura de los de Ethan, igualmente delicados, pero destilando una melancolía y un desafío muy propios de su edad. Era Caleb. El legendario pequeño amo de la familia de Ethan, conocido por su temperamento peculiar y por ahuyentar a innumerables niñeras. Caleb, ven aquí. La voz de Ethan no reflejaba emoción. El niño no se movió, seguía mirándome con esos ojos blancos y negros, llenos de hostilidad y desafío. Ethan frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada más. Aria se volvió hacia mí. Cuidar de Caleb no es tarea fácil. Es un poco de especial. ¿Especial? Era más bien un pequeño demonio. Refunfuñé en silencio, pero conservé una sonrisa respetuosa. Lo más importante es que Ethan me miró con ojos fríos. No intentes acercarte ni interferir en mi vida con malas intenciones. Sus palabras fueron directas e hirientes, como una advertencia para que me quedara donde estaba y dejara de soñar tontamente. Sentí como si me hubieran pinchado el corazón con una aguja, y una oleada de vergüenza y humillación me invadió. Pero pensando en mi madre esperando en el hospital el dinero que me salvaría la vida, y en esos acreedores observándome como depredadores, solo pude pisotear mi dignidad y orgullo. Ethan, no te preocupes, bajé la cabeza, con la voz un poco seca, entiendo mi postura. Pareció bastante satisfecho con mi respuesta y asintió. Empiezas a trabajar mañana. El mayordomo hablará contigo sobre tu salario y tu contrato. Tras decir eso se levantó, no volvió a mirarme y se dirigió directamente al estudio. Me dejó sola con ese pequeño demonio, todavía de pie en la escalera, mirándome con fiereza. Intercambiamos miradas. Sabía que los próximos días serían difíciles. Pero ya no tenía escapatoria. En mi primer día de trabajo experimenté de verdad lo especial que Ethan había mencionado, así como el verdadero poder de Caleb, el diablillo.
Seguí el horario que me dio el mayordomo, lista para despertarlo para el desayuno. Al abrir la puerta de su habitación, que era tan grande como un parque infantil, lo que me recibió no fue un niño dormido, sino un cubo lleno de pintura de colores que caía del marco de la puerta. Chapoteo. Me pilló completamente desprevenido. Estaba empapado en una cascada helada. Pintura roja, amarilla y azul me manchaba la cara y la ropa. Parecía un palé recién sacado de un montón de basura. Y el culpable Caleb estaba allí de pie con su pijama de dinosaurio, de brazos cruzados, apoyado en la cabecera, observándome con una mirada alegre y traviesa. ¿Qué sabor tengo, chico nuevo? Arqueó una ceja con un tono cargado de malicia. Respiré hondo, luchando por contener la ira que me invadía el pecho. Me dije a mí mismo, es el hijo del jefe, no puedo rebajarme a su nivel. Caleb, me limpié la pintura de la cara, intentando mantener la voz tranquila, este tipo de broma es peligrosa e infantil. Infantil. Parecía haber oído el chiste más gracioso del mundo. Saltó de la cama, se acercó a mí y levantó su carita con una mirada desafiante. Dime que no es infantil. ¿Como tú que vienes aquí a ser el perrito faldero de alguien solo por dinero? Sus palabras fueron como una daga venenosa, atravesando con precisión el rincón más recóndito de mi corazón. Mi rostro palideció al instante. ¿Yo por dinero? Sí. Sí, estaba aquí por dinero. Pero eso no significaba que dejaría que una niña de 5 años me humillara así. Caleb, me pagan por hacer mi trabajo. Esto no es ser un perro faldero. Esto es profesionalismo. Por favor, muestra algo de respeto. Parecía sorprendido de que me atreviera a responderle, aturdido por un momento, luego un destello de ira cruzó sus ojos. ¿Te atreves a gritarme? Me señaló. ¿Crees que puedo hacer que mi papá te despida ahora mismo? Lo que sea. Solté las palabras con frialdad y me di la vuelta para salir del dormitorio, rumbo al baño. Mirándome en el espejo cubierta de pintura y completamente despeinada, me picaron los ojos inexplicablemente. ¿Así es la vida de los ricos? ¿Así será mi futuro? En el desayuno, Caleb me derramó leche encima a propósito. Cuando lo acompañé a dar un paseo por el jardín, me manchó el vestido blanco con barro a propósito. Cuando le leí un cuento, lo hizo trizas y dijo con total seguridad, odio este cuento. Después de un día entero me sentía como si hubiera vivido una guerra mundial, completamente exhausto de cuerpo y mente. Y ese pequeño demonio parecía incansable, atormentándome constantemente de todas las maneras posibles, poniendo a prueba mis límites. Por la noche Ethan regresó. El mayordomo me informó respetuosamente de todo lo sucedido durante el día. Tras escuchar, Ethan me dirigió una mirada fugaz, deteniéndose unos segundos en las evidentes manchas de mi ropa. Luego me dijo, Aria, parece que aún necesitas tiempo para acostumbrarte al entusiasmo de Caleb. Su tono no contenía ningún rastro de reproche, sino más bien una advertencia. Como si dijera, si no puedes con un niño, ¿de qué me sirves? Bajé la cabeza sin decir nada, pero por dentro sentí un escalofrío. Este padre y su hijo, uno frío como un iceberg, el otro travieso como un demonio. Mi camino como niñera estaba destinado a ser largo y arduo. La familia de Ethan es numerosa y hermosa. Tienen jardines impecablemente cuidados, una piscina reluciente, un estudio bien equipado e incluso un pequeño cine privado. Pero este lugar se siente como una enorme y magnífica cúpula de cristal sin calor. Aísla completamente a quienes viven dentro del mundo exterior. También convierte a todos los que viven aquí en una isla. Ethan está ocupado con el trabajo todo el año y el tiempo que pasa en casa es escaso. Incluso cuando regresa de vez en cuando, la mayoría de las veces se queda en el estudio o entrena solo en el gimnasio. Su comunicación con su hijo es lamentablemente escasa, incluso menor que la mía con Caleb. Y Caleb, ese diablillo aparentemente arrogante y autoritario, en realidad es solo un niño solitario que ansiaba atención, pero no sabía cómo expresarla. No tenía amigos y pasaba la mayor parte del tiempo solo en la enorme sala de juegos, hablando con esos fríos modelos y robots. O recurriendo a todo tipo de bromas para captar la escasa atención de su padre. Aunque este enfoque a menudo solo me trajo mayor decepción y regaños. En cuanto a mí en esta casa, mi identidad se sentía más como la de una persona invisible.
El mayordomo y los sirvientes me trataban con el máximo respeto, pero mantenían una distancia absoluta. Estaban bien entrenados, cada uno desempeñando sus funciones como esquiadores precisos, manteniendo esta enorme mansión funcionando a la perfección. Pero en sus ojos no había calidez ni curiosidad, solo desapego profesional. Me sentí como un grano de arena colado en una máquina delicada, fuera de lugar, pero obligado a existir. Durante el día, tengo que ser más fuerte que Caleb. Sigue ideando nuevas formas de burlarse de mí, intentando provocarme, ahuyentarme. Echarme sal al café, ponerme chinchetas en los zapatos, esconder mi teléfono, estas bromas infantiles, pero inesperadamente efectivas, se suceden una tras otra. Pasé de la ira inicial a la impotencia y ahora al entumecimiento. Ya no intento disciplinarlo ni complacerlo. Simplemente limpio con calma los desastres que deja. Entonces, antes de su siguiente movimiento, preparo mis defensas con antelación. Él ataca, yo contraataco. Él ataca, yo defiendo. Entre nosotros se forma un sutil equilibrio lleno de tensión. Y por la noche, cuando Caleb se duerme, una soledad abrumadora me invade como una marea. Sola en mi habitación, contemplo el jardín silencioso y las luces lejanas y borrosas de la ciudad, sintiéndome completamente vacía por dentro. Pensaba en mi madre en el hospital, en las enormes deudas, en todo lo que una vez tuve y ahora he perdido. Las lágrimas caían inevitablemente. Pero las secaba rápidamente. Porque sé que llorar es lo más inútil del mundo. Sobre todo en esta fría fortaleza. Debo ser fuerte, debo aguantar. Por mi madre y por el pequeño vestigio de orgullo que me queda, que se niega a admitir la derrota. El punto de inflexión llegó en una noche tormentosa llena de relámpagos y truenos. Esa noche el viento aullaba, la lluvia caía a cántaros y los truenos rugían como tambores de guerra en el cielo, como si intentaran destrozar el mundo entero. Me despertó el trueno, dando vueltas en la cama, sin poder dormirme. En ese momento, desde la habitación de al lado, la de Caleb, se oyó un sollozo débil y contenido. Me quedé atónita. ¿Caleb estaba llorando? Ese diablillo intrépido que parecía no temerle a nada en el mundo, en realidad estaba llorando. Dudé un momento, luego me puse el abrigo y caminé en silencio hacia su puerta. La habitación estaba oscura, sin luces, solo algún relámpago ocasional fuera de la ventana iluminaba la pequeña figura acurrucada en la cama. Hundió la cabeza entre las rodillas, sus pequeños hombros temblaban, claramente llorando. Los sollozos eran reprimidos, impotentes, llenos de una fragilidad que contrastaba completamente con su habitual comportamiento arrogante y dominante. Sentí como si algo me tirara suavemente del corazón. Impulsado por un impulso inexplicable, abrí la puerta y entré. «¿Caleb?», pregunté con cautela. La pequeña figura en la cama se puso rígida de repente. Levantó la cabeza rápidamente, secándose la cara con fuerza con el dorso de la mano. Su mirada era una mezcla de vergüenza y recelo, como si su secreto hubiera sido descubierto. «¿Quién te dijo que entraras?». «Sal», gritó. Pero en un relámpago vi claramente las lágrimas en las comisuras de sus ojos, que aún no se habían secado. «¿Te dan miedo los truenos?». Me acerqué a la cama y me senté, intentando que mi voz sonara lo más suave posible. «¿Quién tiene miedo?». «Yo no tengo miedo en absoluto». Se puso rígido y dijo con terquedad, pero su cuerpo ligeramente tembloroso lo delató. «Tener miedo a los truenos no es vergonzoso», dije recordando mi propia infancia, cuando yo también parecía tener miedo a los truenos. En aquel entonces mi madre sí lo tenía. Retiré mis pensamientos y miré a este pequeño frente a mí, que estaba claramente muerto de miedo, pero que aún se esforzaba por actuar con calma. De repente una inexplicable ternura me inundó el corazón. «¿No puedes dormir?», pregunté. No respondió, solo giró la cabeza, evitando mi mirada. «¿Qué tal si te cuento una historia?». Permaneció en silencio, pero su cuerpo tenso pareció relajarse un poco. No esperé su respuesta. Por mi cuenta, con la mayor calma posible, comencé a contar la historia del Principito. Las estrellas brillan para que todos puedan encontrar algún día la estrella que les pertenece. Afuera de la ventana, seguían rugiendo los truenos. Dentro mi voz se mezclaba con el sonido de la lluvia, resonando suavemente en la silenciosa habitación. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el pequeño a mi lado respirara poco a poco con más regularidad.
Bajé la cabeza y vi que se había acurrucado a mi lado, dormido. Aún le quedaban leves manchas de lágrimas en el rostro. Sin embargo, sus cejas se habían relajado. Su rostro dormido estaba sereno como el de un ángel. No quedaba rastro del pequeño demonio que una vez fue. Lo miré con el corazón henchido de emociones encontradas. Quizás toda su arrogancia y travesuras eran solo una armadura gruesa y espinosa que usaba para protegerse. Y debajo de esa armadura, no había nada más que un niño solitario anhelando calor y amor, pero con miedo de ser lastimado. Esa noche no volví a mi habitación. Me quedé sentada en silencio junto a su cama, vigilándolo hasta el amanecer. La tormenta afuera había cesado a una hora desconocida. El primer rayo de luz matutina se filtraba por la ventana, iluminando la habitación y también un rincón de mi corazón que llevaba mucho tiempo congelado. Desde aquella noche tormentosa, algo sutil parecía haber cambiado entre Caleb y yo. Él seguía bromeando y me hablaba con frialdad, pero su malicia pura y descarada parecía haber disminuido considerablemente. De vez en cuando le leía cuentos, inconscientemente mostraba cierta concentración. A veces, cuando torpemente intentaba preparar algunos bocadillos que le gustaban, tomaba un pequeño bocado a regañadientes y luego comentaba fríamente, soso. Incluso hubo una vez que accidentalmente me pinché la mano con una espina de rosa en el jardín, y él frunció el ceño y me lanzó una curita para niños. Aunque cuando la tiró agregó manos y pies torpes. Estos cambios sutiles eran como tenues rayos de sol que atravesaban los gruesos muros de esta fría fortaleza, calentando gradualmente mi corazón que había estado exhausto durante mucho tiempo. Tal vez realmente podría llevarme bien con él en paz. Tal vez incluso hacernos amigos. Justo cuando estaba complaciendo esta esperanza poco realista para el futuro, Ethan regresó. Su viaje de negocios había durado mucho tiempo, más de un mes. Regresó un fin de semana. Caleb y yo rara vez estábamos juntos en la sala, viendo dibujos animados. Cuando la alta figura de Ethan apareció en la puerta, Caleb y yo nos quedamos paralizados instintivamente. El ambiente, que había sido relativamente armonioso, se tornó tenso y opresivo al instante. Caleb saltó del sofá, recuperando su habitual actitud fría y reservada. Agarrando su transformador, se hizo a un lado, sin mirarme. Rápidamente me levanté también, llamando respetuosamente a Ethan. Ethan respondió con un fingido su mirada nos recorrió a ambos antes de posarse finalmente en el dibujo animado infantil que se proyectaba en la pantalla del televisor. Frunció el ceño ligeramente de nuevo. Caleb, habló con la misma frialdad sin emociones, ¿terminaste tu tarea? Caleb bajó la cabeza sin decir nada. Arya se volvió hacia mí. ¿Caleb se ha acostumbrado a las cosas mientras no estaba? Preguntó si se había acostumbrado, no si era bueno o no. Sentí un dolor intenso en el pecho, sabía que me estaba reprendiendo. Caleb es muy inteligente y aprende rápido, respondí con evasivas. Es solo que a veces necesita un poco más de paciencia. ¿Paciencia? Repitió la palabra, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. No te contraté para que tuvieras paciencia con él. Te contraté para que lo mantuvieras a raya. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, apagando la pequeña calidez que acababa de encenderse en mi corazón. Claro. Solo era una niñera. Mi deber era disciplinar a este niño, hacer que cumpliera con las expectativas de su padre. No ser su amigo ni intentar comprenderlo. Sí, Ethan, lo entiendo, dije, bajando la cabeza para ocultar la decepción y un rastro de resentimiento en la mirada. No dijo nada más y subió directamente las escaleras. Al ver su figura desaparecer por la esquina del hueco de la escalera, mi corazón se encogió de nuevo. Esta fría fortaleza parecía eternamente inmune a cualquier calor genuino. Y quizás desde el principio nunca debía albergar esperanzas poco realistas. El regreso de Ethan tensó el ambiente, que antes se había relajado un poco. Parecía disgustado con las sutiles señales de paz entre Caleb y yo. Programó aún más clases y reglas para Caleb. Piano, francés, equitación, incluso fundamentos de negocios. Para un niño de apenas 5 años, sus días estaban abarrotados, casi sin espacio para respirar. En cuanto a mí, la actitud de Ethan se volvió cada vez más fría y crítica. Examinaba minuciosamente los planes de comidas que le hacía a Caleb, hasta los gramos exactos de cada ingrediente. Revisaba la tarea de Caleb al azar, y en cuanto encontraba algún defecto,
me miraba con esa mirada fría. Incluso sin decir una palabra, era suficiente para hacerme sentir una presión inmensa. Incluso me prohibió seguir contándole a Caleb esos cuentos de hadas carentes de nutrientes. Sentí que había vuelto a ese estado inicial de cautela, caminando sobre hielo delgado. En cuanto a Caleb, después de que su resistencia resultara inútil en los primeros días, se volvió cada vez más silencioso y hosco. Ya no me molestaba, pero también dejó de hablarme. Era como una pequeña bestia atrapada en una jaula delicada, con los ojos llenos de ira contenida y profunda impotencia. Verlo así me dolía el corazón. Sé que las acciones de Ethan podrían provenir de la esperanza de un padre de que su hijo se convierta en un dragón, pero ¿es este control asfixiante realmente bueno para un niño? Esa noche Ethan volvió a llamar a Caleb al estudio y lo sermoneó durante más de 1 hora. Cuando salió, tenía los ojos rojos y los puños apretados con fuerza. No regresó a su habitación, sino que fue directo a mi puerta. «Oye», llamó a la puerta con la voz apagada. Abrí y lo vi allí de pie, cabizbajo, pateando la alfombra. «¿Qué pasa?», pregunté. Guardó silencio un momento y luego me miró con una expresión complicada. «¿También crees que es molesto?» «¿Él? ¿Te refieres a Ethan?» Me quedé desconcertada, sin saber qué responder. Pero parecía haber encontrado un alma gemela y siguió solo, siempre me está dando órdenes. Me dice que no juegue a esto. Que no haga aquello. Es como si no fuera su hijo, sino un empleado de su empresa. Lo odio. Apretó los dientes con su carita llena de ira y agravio. Al verlo así, se me ablandó el corazón. Quizás simplemente no sabe cómo llevarse bien contigo. Me agaché, lo miré a los ojos y le dije en voz baja, él también está ocupado. ¿Ocupado? ¿Estar ocupado significa que puedes ignorarme?, replicó con vehemencia. Mamá, por muy ocupada que estuviera antes, seguía pasando tiempo conmigo. Cuando mencionó a mamá, su voz se detuvo de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi corazón se encogió al igual que el suyo. Así que esta era la raíz del problema. Su rebeldía, sus travesuras, todo provenía de la falta de amor maternal y del anhelo y la decepción por el cuidado paterno. No estés triste. Extendí la mano, dudé un momento y luego le di una palmadita suave en el hombro. Tu papá se preocupa por ti, estoy segura. Solo que no sabe cómo demostrarlo. Me miró con un atisbo de duda en los ojos. ¿En serio? Sí. Asentí, aunque yo mismo no estaba del todo seguro. Se quedó en silencio. Después de un buen rato sorbió por la nariz y, en un tono casi negociador, me miró y susurró, «Oye, ¿qué tal si hacemos equipo?» «¿Un equipo?» Me quedé atónito. Sí. Sus ojos se iluminaron por un momento. Lo derribamos juntos. Nos aseguraremos de que ya no sea tan molesto. ¿Acabamos con Ethan? ¿Aliamos con un mocoso de 5 años? No es un poco. Lo miré a los ojos brillantes y llenos de esperanza, y de repente sentí una mezcla de diversión y un toque de tristeza. Quizás formar una alianza revolucionaria con este pequeño demonio para luchar contra ese gran iceberg no sea una mala manera de romper el estancamiento actual. De acuerdo. Me oí responder con la voz teñida de una sonrisa. Tras formar una alianza secreta con Caleb, mi vida de niñera se volvió más interesante. Empezamos a pelear codo con codo. Claro, de una forma extremadamente infantil, pero que ambos disfrutamos infinitamente. Por ejemplo, ponerle 2 cucharadas extra de azúcar al café de Ethan mientras está en una videollamada. O cambiarle discretamente la tinta de su bolígrafo favorito por tinta de arcoíris. O hacerle un lazo adorable a escondidas en la corbata. O pegar pegatinas de Peppa Pig por todo su coche de lujo, que vale millones. Cada vez que hacíamos una de estas bromas, Caleb y yo nos escondíamos en un rincón, observando nerviosos y emocionados la reacción de Ethan. Sorprendentemente, Ethan no explotó como esperábamos. Al probar el café excesivamente dulce, fruncía el ceño y seguía bebiendo con la cara vacía. Cuando veía la tinta arcoíris de su bolígrafo, se detenía un momento y luego, en silencio, cambiaba de bolígrafo. Al ver la ridícula pajarita en el retrovisor, la comisura de su boca se crispaba ligeramente y luego, en silencio, se la ataba bien.
En cuanto al coche de lujo lleno de pegatinas de Peppa Pig, a la mañana siguiente vi al conductor quitándolas en silencio. Ethan, mientras tanto, seguía sentado sin expresión alguna en el coche, camino al trabajo. Su reacción fue demasiado tranquila. Tan tranquila que tanto Caleb como yo nos sentimos un poco derrotados. ¿Inquietos? Oye, Caleb me dio un codazo, ¿se dio cuenta? No lo sé. Yo tampoco estaba seguro. Con la agudeza de Ethan, era imposible que no captara esos pequeños movimientos. ¿Pero por qué no explotó? ¿Se estará guardando algún movimiento importante? ¿O simplemente no le importa? Caleb y yo intercambiamos una mirada, ambos viendo un destello de preocupación en nuestros ojos. ¿Podría nuestra alianza de resistencia estar condenada al fracaso justo cuando nació? Sin embargo, justo cuando empezábamos a sospechar, Ethan hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Salió temprano del trabajo y llegó a casa. ¿Y traía una enorme caja de Lego? El set de Lego de edición limitada del que Caleb llevaba tiempo hablando, pero que Ethan siempre se había negado a comprar, considerándolo una pérdida de tiempo. Cuando Ethan entró en la sala con la caja de Lego, Caleb y yo nos quedamos atónitos. Especialmente Caleb con los ojos como platos y la boca tan abierta que cabía un huevo, incapaz de creer lo que veía. ¿Para mí?, preguntó señalando la caja con la voz temblorosa de la emoción. Ethan no dijo nada, simplemente dejó la caja en la mesa de centro, se sentó en el sofá e incluso cogió con indiferencia un libro infantil que había cerca. ¿Sale el sol por el oeste? Miré el rostro de Ethan, tan inexpresivo como siempre, con el corazón lleno de sospecha. ¿Qué demonios había provocado esto? ¿Se le había ocurrido por fin que la conciencia le revolviera el estómago? Caleb estaba tan desconcertado como yo. Dio varias vueltas alrededor de la enorme caja de Lego queriendo abrirla, pero dudando. Miró con cautela a su padre y luego a mí. Papá, probó la palabra con cautela. Ethan levantó los párpados y lo miró. ¿MMM? ¿De verdad es para mí? ¿Para qué otra cosa sería? Ethan dejó el libro ilustrado con un tono aún tranquilo. ¿No te gusta? Me gusta. Claro que me gusta. Caleb asintió rápidamente, temeroso de cambiar de opinión, y se abalanzó para abrir la caja. Espera. Ethan lo detuvo. Caleb se quedó paralizado con su carita llena de nerviosismo. Ethan se levantó, se acercó a la caja, cogió el manual de instrucciones, hojeó algunas páginas y sorprendentemente se arremangó. Construir solo no es divertido, dijo con un tono aún tranquilo, pero con un sutil toque de incomodidad apenas perceptible. Hagámoslo juntos. ¿Construir Lego juntos? Observé cómo padre e hijo se pasaban las piezas torpemente, uno vacilante, el otro emocionado pero cauteloso. La escena, de alguna manera, se sentía cálida, tan cálida que apenas podía creer lo que veía. Esa noche Ethan rechazó todos los compromisos sociales y el trabajo, y se quedó con Caleb mientras trabajaban hasta altas horas de la noche en la alfombra de la sala. Aunque la mayor parte del tiempo Caleb era quien construía con entusiasmo, Ethan observaba en silencio desde un lado, de vez en cuando entregándole alguna pieza o señalándole sutilmente cuando Caleb cometía un error. Pero al ver la radiante sonrisa en el rostro de Caleb, una que nunca antes había mostrado, al oírlo parlotear con entusiasmo, «Papá, mira, papá, esta parte es muy difícil», y luego al mirar a Ethan, quien aún mostraba poca expresión, pero cuya mirada parecía haberse suavizado, derritiendo parte de la frialdad interior. Una corriente cálida me recorrió el corazón de repente. Quizás esta fría fortaleza no era impenetrable. Este iceberg no carecía de calor. Solo necesitaba tiempo y la oportunidad adecuada para revelar el fuego oculto bajo el hielo. Y esas travesuras infantiles que Caleb y yo hicimos se habían convertido, por un golpe de suerte, en esa misma oportunidad. El set de Lego de edición limitada nunca se completó. Había demasiadas piezas, era demasiado complejo. Pero Caleb estaba claramente satisfecho. Abrazó la maqueta de nave espacial a medio terminar y se durmió plácidamente, con una sonrisa tonta aún en las comisuras de sus labios. En la sala, solo estábamos Ethan y yo. Y el suelo estaba cubierto de piezas de Lego. El ambiente era algo delicado. Gracias, dije en voz baja mientras recogía las piezas del suelo. Sabía que su comportamiento inusual esta noche no era solo por Caleb. Quizás en parte era por mí.
O mejor dicho, por esas bromas. No se estaba respondiendo así. ¿Para qué? Se apoyó en el sofá con los ojos cerrados, con aspecto algo cansado. Gracias por tomarte el tiempo para estar con él. No dijo nada más. En la sala, solo se oía el tic-tac del reloj de pie y el tenue canto de los insectos. Después de un buen rato, abrió lentamente los ojos y me miró con expresión compleja. Se parecía mucho a ella. De repente habló en voz baja, con una sutil ronquera y tristeza. ¿Ella? Me dio un vuelco el corazón. La mujer a la que se refería, era la madre de Caleb. La señora que nunca se mencionaba en esta casa, pero que estaba en todas partes a la vez. Contuve la respiración, temerosa de responder, temiendo perturbar ese raro momento de vulnerabilidad. La misma terquedad, el mismo mal genio. Miró hacia la noche oscura, su mirada perdida como en recuerdos lejanos, y lo mismo. Se detuvo sin continuar. Pero en esas palabras inconclusas yacía un anhelo y un dolor infinitos. Lo observé su frágil perfil en las sombras y de repente comprendí. Comprendí la soledad y la inquietud que se escondían tras la arrogancia y el desafío de Caleb. Y comprendí la profunda herida aún no curada que se escondía bajo la fría fachada de Ethan. Quizás padre e hijo anhelaban torpemente a la misma persona, cada uno a su manera. Ambos se resistían a la llegada de extraños, cada uno a su manera. Y yo, la niñera que irrumpió repentinamente en sus vidas, toqué sin querer la parte más sensible y dolorosa de ellos. Lo siento, dije en voz baja. Esta vez fue una disculpa sincera por mi malentendido anterior y por la presunción que pudo haber avivado su dolor. Giró la cabeza y me miró con ojos profundos e insondables. No es tu culpa, negó con la cabeza, recuperando su voz fría habitual. Es tarde, tú también deberías descansar. Se levantó, no volvió a mirarme y subió directamente las escaleras. Vi su figura desaparecer en la escalera, pero mi corazón permaneció inquieto durante un buen rato. ¿Quién era exactamente esta mujer? ¿Qué clase de mujer podía hacer que un hombre como Ethan perdurara en la memoria? ¿Qué clase de mujer podía hacer que Caleb fuera tan dependiente y, al mismo tiempo, tan temeroso de perder? ¿Y qué papel desempeñaría yo en esta familia? ¿Una niñera insignificante? Oh. Después de esa noche la actitud de Ethan hacia mí pareció cambiar un poco. Seguía siendo frío y distante, pero las críticas y advertencias agudas eran menos frecuentes. De vez en cuando tomaba la iniciativa de preguntarle a Caleb cómo le había ido el día. Aunque su tono aún recordaba al de un superior que recibe un informe de un subordinado, a veces aprobaba en silencio algunas de mis acciones que excedían las funciones típicas de una niñera. Por ejemplo, cuando Caleb se negó a practicar piano, le ofrecí un trato: si tocábamos un sencillo dúo de piano juntos, podías ver dibujos animados durante media hora. O cuando Caleb se sentía deprimido porque extrañaba a su madre, le di un abrazo incómodo. Ethan notó todo esto pero no dijo nada. Su silenciosa aprobación me dejó un poco insegura. También hizo que mi corazón, que llevaba tanto tiempo en silencio, empezara a latir incontrolablemente con ondas que lo recorrían. De hecho, empecé a desear con ansias esos breves momentos diarios en que lo veía. Anhelaba percibir un atisbo de calidez diferente en sus ojos fríos. Esperaba que me dijera unas palabras más. Aunque fuera solo sobre el trabajo sobre Caleb. Esta comprensión me llenó de pánico. ¿Estás loca? Es Ethan. Tu jefe. El mismísimo magnate que pudo haber causado indirectamente la bancarrota de tu padre. ¿Cómo pudiste albergar pensamientos tan prohibidos sobre él? Intenté desesperadamente reprimir esos peligrosos sentimientos desde la cuna. Empecé a evitarlo deliberadamente. Intentaba reducir las veces que nos veíamos. Intentaba hablar solo de asuntos de trabajo. Intentando parecer una niñera obediente y sin emociones. Pero mi evasión pareció captar su atención. Su mirada se volvió más inquisitiva, más profunda. Incluso había un atisbo de burla cómplice en sus ojos, como si ya hubiera descubierto todos mis débiles intentos de ocultar mis verdaderos pensamientos. Esta sensación me hizo sentir aún más avergonzada e impotente. Sentí como si hubiera caído en una trampa delicada que él había tejido con tanto esmero. Con su fría indiferencia construyó un muro que me impidió acercarme. Sin embargo, cada vez que intentaba escapar,
A veces dejaba entrever una pequeña grieta, dejando entrar un tenue rayo de luz, justo lo suficiente para hacerme vacilar. ¿Qué quería exactamente? ¿Era solo el placer de controlarlo todo? Justo cuando mi mente se desbocaba, casi enloquecida por esta relación ambigua, llegó una visita inesperada, complicando aún más la situación. Una mujer que decía ser la prometida de Ethan apareció en la puerta. La mujer se llamaba Isla, otra heredera de una familia adinerada. Impresionantemente hermosa, irradiaba un aura poderosa, vestida con el último traje de Chanel y luciendo un bolso Birkin de Hermès de edición limitada. Nada más entrar, me observó de pies a cabeza con una mirada escrutadora y superior. ¿Así que eres la nueva niñera que contrató la familia Ethan? Arqueó una ceja con un tono despectivo, como si yo fuera un objeto insignificante. Sentí una punzada de incomodidad, pero mantuve una fachada educada. Sí, Isla. Asintió, luego se dirigió directamente al sofá de la sala y se sentó con una postura elegante, aunque con un toque de afirmación territorial en su comportamiento. ¿Dónde está Ethan? ¿Por qué no está aquí? Ethan está en el estudio con un trabajo. Ah. Parecía un poco sorprendida, y luego una sonrisa cómplice se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Sigues ocupado a estas horas? Parece que alguien no es muy bueno cuidándolo. Sus palabras iban claramente dirigidas a mí. Apreté los puños, pero no dije nada. ¿Y Caleb? Preguntó de nuevo. Caleb ya está dormido. ¿En serio? Se levantó y se dirigió a la habitación de Caleb. Iré a ver cómo está. Isla. La detuve rápidamente. Caleb se acababa de dormir. ¿Qué pasa? Se giró con la mirada fría mientras me miraba. Voy a ver a mi futuro hijastro. ¿Necesito permiso de una niñera para eso? Futuro hijastro. Me quedé atónita. Claro. Levantó la barbilla con arrogancia, con un destello de orgullo en sus ojos. Ethan y yo nos comprometemos pronto. ¿No te lo dijo? ¿Comprometidos? ¿Ethan se va a comprometer con ella? Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón. Dolorido e hinchado. Aunque sabía que no debía sentirme así. Ethan y yo no éramos nada. Con quien se haya casado, con quien se haya comprometido, no tenía nada que ver conmigo. ¿Pero por qué siento tanto dolor? ¿Tan reticente? Ethan nunca lo mencionó, dije, bajando la cabeza, con la voz un poco seca. Rió levemente con un sonido lleno de desdén, claro que no te contaría cosas tan triviales. Al fin y al cabo, solo eres una niñera. Conoce tu lugar y cumple con tu deber. Si tienes algún pensamiento que no debas tener, mejor guárdalo pronto. Se puso frente a mí bajando la voz con un tono lleno de advertencia, o afronta las consecuencias. Tras decir eso, dejó de mirarme y subió las escaleras. Observé su orgullosa espalda, sintiendo una oleada incontrolable de ira y humillación crecer en mi interior. Una niñera. Pensamientos que no debería tener. ¿Quién se cree que es para decirme eso? Sí. Me convertí en niñera por dinero. Pero eso no significa que vaya a dejar que me humille así. Además, ¿es realmente la prometida de Ethan? ¿Por qué Ethan nunca la ha mencionado? ¿Por qué siempre siento que esta mujer me mira con hostilidad y cálculo? En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Ethan salió. Vio a Isla de pie en lo alto de las escaleras y apenas frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Ethan miró a Isla con un tono monótono, sin rastro de emoción. El orgullo en el rostro de Isla se desvaneció al instante, reemplazado por una sonrisa dulce y tímida. Bajó rápidamente las escaleras y abrazó cariñosamente a Ethan. Ethan, te extrañé, así que vine a verte. Y también a ver cómo estaba Caleb. Ethan retiró el brazo con calma, recorriéndome con la mirada antes de volver a posarla en el rostro de Isla. Caleb ya está dormido. Es tarde, deberías volver temprano. Su tono seguía siendo serio y frío, con un sutil desapego apenas perceptible. La sonrisa de Isla se endureció un momento, pero enseguida volvió a la normalidad. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Pero Ethan cambió el tono, mirándome con un dejo de provocación. Esta niñera, Aria, parece no entender las reglas.
Solo quería ver cómo estaba Caleb, y ella me lo impidió. La mirada de Ethan volvió a posarse en mí. Esta vez era profunda, compleja, con una intensidad que me encogió el corazón. Se me encogió el corazón. ¿Creería las palabras de Isla? ¿Me culparía o incluso me despediría? Lo observé nerviosa, esperando su veredicto. Guardó silencio unos segundos. Luego habló lentamente en voz baja, pero con una autoridad innegable. Aria es una especialista en cuidado infantil que contraté. Su deber es encargarse de todo lo relacionado con Caleb, incluyendo asegurarse de que no lo molesten durante su descanso. Sus palabras tomaron a todos completamente por sorpresa. La sonrisa en el rostro de Isla se desvaneció por completo, volviéndose algo desagradable. Ethan, tú, mientras tanto, sentí como si me hubiera golpeado una poderosa corriente cálida. Mi corazón latía con fuerza sin control. ¿Él me estaba defendiendo? ¿Defendiéndome a mí, la niñera, delante de Isla? Ethan ya no la miraba, sino que se volvió hacia mí, con un tono un poco más suave. Se hace tarde y has estado cansada todo el día. Descansa temprano. Sí, Ethan. Bajé la cabeza ocultando la sorpresa y un extraño atisbo de alegría en mis ojos, y caminé rápidamente hacia mi habitación. Detrás de mí se oyó la voz de Isla, enojada y ansiosa a la vez. Ethan, ¿qué quieres decir con esto? Tú. No entendí el resto de sus palabras. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si fuera a estallar. ¿Qué quería decir exactamente Ethan? ¿Le estaba dejando clara su postura a Isla? ¿O simplemente es el deber del empleador proteger las responsabilidades laborales de un empleado? ¿O de verdad? No me atrevo a pensar más. Este hombre, un iceberg, tiene pensamientos demasiado profundos, demasiado difíciles de leer. Y yo, mirándome las mejillas ligeramente sonrojadas por la emoción en el espejo, sentí que se me encogía el corazón. Ya había decidido alejarme de él, trazar un límite claro. Pero sus palabras de hace un momento, ese gesto aparentemente protector, fueron como una piedra lanzada al corazón de un lago, agitando las tranquilas aguas de mi corazón que me costaba calmar. La aparición de Isla fue como un catalizador, rompiendo por completo el frágil y ambiguo velo que nos separaba. ¿Y qué decisión tomará Ethan al final? ¿Debería elegir a Isla? ¿Está a su altura y puede fortalecer su imperio empresarial? ¿O me mirará a mí, la pequeña cuidadora, en una posición incómoda que parece estar entrando lentamente en su mundo congelado? No lo sé. El futuro permanece envuelto en la niebla. Pero por alguna razón, una tenue esperanza floreció silenciosamente en mi corazón, tan frágil que ni siquiera yo me atreví a creerla.